Hola amigos de la conexión, mi nombre es Corín Villalobos y en este momento cuando las cifras estadísticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte reportan 8.911.456 vacunas administradas en el estado, nosotros estaremos hablando con Juvencio Rocha Peralta, quien es director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, y con quien vamos a hablar acerca de las razones que impulsan a que en esas estadísticas solo el 8% de la población sea latina que se ha vacunado. Es decir, de la totalidad de los vacunados, solo 8% es latino. Eso nos llama a la reflexión y en este contacto queremos analizar junto a una persona que tiene tanta experiencia en asuntos migratorios, pero también en asuntos de entrega social y ejecución de programas de largo aliento para generar cambios positivos en nuestras comunidades. Entonces, frente a él es momento de poder analizar por qué, Juvencio, nuestra población aún se mantiene en márgenes muy bajos de vacunación. Antes de comenzar el análisis, también tengo que decir que según las estadísticas, 10% de los vacunados latinos se administraron una primera dosis. Es decir, que pronto ese porcentaje puede ir subiendo. Pero igual viene siendo bajo. Y es momento de reflexionar acerca del qué pasó y qué sigue pasando con nuestra comunidad, el por qué no confían en el sistema o por qué no se están vacunando. Bienvenido, Juvencio. Corín, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y abrir este espacio para hacer un análisis sobre lo que estamos viviendo actualmente en Carolina del Norte con referente a la vacunación. Fíjate que la situación que estamos viviendo con COVID es una situación bastante compleja dentro y si vamos en el contexto latino. También es muy importante reflexionar de que la raíz del problema, por qué la comunidad latina se está quedando atrás con referente a la vacunación y con referente de otros temas. Y yo te lo menciono en cuestiones de la desigualdad que se ha visto, la desinformación que se ha dado desde sus inicios. Haciendo un recuento de 20 años acá de la migración latinoamericana en este estado, la pandemia nos ha traído un espacio de reflexión de que la comunidad migrante ha sido abandonada, ha sido invisible en su contexto general de tema de salud. Ahora, si hablamos de lo que hemos hecho hasta el momento, desde que empezó la pandemia, con las pruebas, que también ahí vimos una participación baja, pero ya poco a poco se fue tomando fuerza en ello y las personas empezaron a participar. Las personas latinoamericanas en Carolina del Norte, a través de lo que viene siendo el sistema de salud, no ha sido atendida como debe de ser. No se ha abierto ese espacio de atención como se le debe abrir a cualquier otro ser humano en este estado. Y yo creo que ahí es una de las problemáticas en la cual nos topamos o se topa el sistema de salud. Ahora, con lo de la vacunación, vemos que estamos muy retrasados a comparación de otras poblaciones y yo creo que viene siendo lo mismo, viene siendo la desinformación hacia la vacuna, también viene siendo a que no ha habido un esfuerzo de alcance. Estamos hablando, si hablamos de un condado a otro condado, cada condado tiene sus propias, podríamos, dinámicas de desarrollo social y entonces ahí es donde yo creo que hemos fallado. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que lo deberíamos motivar a los ciudadanos latinoamericanos en este estado? Es de que la pandemia, si todos nos vacunamos, nos ayuda a disminuir los contagios. Eso es una realidad que lo ha demostrado la ciencia. Entonces, esperamos que la propia comunidad tome asunto en ello y informarse. Hoy en día yo creo que ya no hay excusa de dónde podemos conseguir la información. Todo está en las redes sociales, todo está en los medios. El espacio que ustedes aquí como medio de periodismo que ofrecen, yo creo que es una oportunidad. Y el participar activamente
es otra de las cosas que yo creo que la comunidad tenemos que contrarrestar este rezago de desigualdad de salud y involucrarnos aún más. Exacto. Que ha Yo venido creo, por muchos años, ¿verdad, Juvencio? Porque, por ejemplo, yo siento que un ambiente como teñido un poco de frustración. Por ejemplo, desde Greenville, ustedes en Amexcan han creado, no se han detenido desde que comenzó la pandemia, no han detenido sus esfuerzos por distribuir información a nuestra gente, mensajes de solidaridad, han hecho campañas audiovisuales, hemos visto programas en distintos digamos, tópicos, no solamente la salud, también la educación, también el desarrollo social. Es decir, organizaciones como Amexcan y muchas otras se han movido, pero sin detenerse desde que esto comenzó, entendiendo que la población latina era la más vulnerable. Pero no están resultando los efectos que esperamos. ¿O qué más tenemos que hacer usted como director ejecutivo y nosotros como periodistas, medios de comunicación? ¿Qué otra cosa debemos hacer? ¿Seguir informando o podemos cambiar de estrategia? ¿Cómo lo ve? yo digo que la estrategia que debemos de tomar, y esta es una estrategia que yo creo que es muy nueva y diferente para muchos de nosotros, es cómo nosotros como organizaciones, como tú lo mencionas, que dirigimos organizaciones latinoamericanas, e integrarnos con otras organizaciones que tal vez no sean latinoamericanas, pero que abarcan ciertos áreas o ciertos espacios en donde se concentra nuestra comunidad y trabajar en conjunto. Yo creo que es una de las maneras como podemos contrarrestar y llevar esto. Ahora, las organizaciones latinoamericanas somos mínimas las cantidades que vemos en el Estado, somos mínimas las que de veras estamos en la trinchera y haciendo este esfuerzo de trabajo. Hoy COVID nos ha rebasado, COVID nos ha demostrado que no estábamos preparados y que somos débiles y que debemos de alguna manera fortalecer nuestros esfuerzos con otros aliados. Y yo creo que aquí es donde debemos de hacer, sumar esas fuerzas con estos otros grupos, organizaciones que están haciendo lo mismo en comunidades vulnerables. Y lo segundo, yo creo que la administración que administra esta cuestión de salud debe de también desintegrar y integrar estrategias un poco más regionales, donde se pueda atender en ciertos lugares donde el índice de desinformación y el grande índice de desigualdad que tenemos en tema de salud, atenderla de alguna manera colectiva para poder hacer bajar los contagios y hacer subir la vacunación. Yo creo que ahí es donde tenemos que. Hay muchos comentarios que hemos recibido por nuestras redes sociales que giran en torno a que se ha hecho un gran esfuerzo desde el Departamento de Salud para minimizar las desigualdades que históricamente han existido. ¿Usted cree que un año y medio así puede ser suficiente para derribar todas esas barreras que mantienen a nuestras familias rezagadas y con miedo de accesar al sistema de salud? No, yo digo que este es apenas un inicio. Estamos hablando de 20 años de rezago. Yo lo planteo de esa manera cuando la población migrante empezó a verse en este estado. 20 años de un rezago no lo podemos resolver en un año o un par de meses. Yo creo que esto es el inicio. Por eso lo vuelvo a repetir. Yo creo que la parte de integración en una problemática social como nuestra comunidad debe ser vital e importante, tanto a nivel administrativo, quien lleva esto, que es el Departamento de Salud, pero también con nuestras propias organizaciones. O sea, estamos en un momento de reflexión de cómo podemos hacer nuestro trabajo de una manera más integral en los próximos 10 años. O sea, darnos ese reto, cómo podemos atender la problemática social en los próximos 10 años en nuestra comunidad latina, salud, educación, desarrollo económico, o sea, todo lo que conlleva el sostén de una sociedad. Usted que está en contacto con familias latinoamericanas siempre, ¿cuáles son los alegatos que ellos formulan cuando no quieren vacunarse? Muchos lo hacen por desinformación, porque no saben los síntomas,
los síntomas secundarios que le puede dar la vacuna. Eso es lo que nos hemos topado mucho con las personas. No tengo temor a que la reacción de mi cuerpo vaya a reaccionar de una manera diferente. Y eso ya cambia cuando tú hablas con ellos y le dices, mira, pues esto y esto y esto. O sea, ahí ya la perspectiva de la persona cambia. Y yo creo que es como cualquier ser humano, no todos tenemos temor o miedo a lo que no conocemos. Y yo Exacto. creo que ahí es donde está la parte que la sensibilidad esa que le debemos de brindar a la comunidad. Hace poco estuvimos entrevistando al doctor Ilan Shapiro, él forma parte de la red Altamed, y él nos comentaba que realmente la pandemia que está azotando a nuestra comunidad latina es la pandemia de la desinformación. Y yo le decía, es que hay información por doquier. Entonces, ¿cómo es contrastante pensar, bueno, hay desinformación, pero también hay mucha información? ¿Cuál es el punto? Y él comentaba justo esto, que sí puede haber mucha información, pero, pero finalmente le llega la información movida por los miedos a nuestra comunidad. Aquella persona que coloca en sus redes sociales, la vacuna es COVID, te van a inyectar COVID, o que se maximizan los riesgos cuando, por ejemplo, se hablaba de la Johnson Johnson y sus síntomas colaterales, que detuvieron la vacuna y luego la volvieron a meter en el sistema. ¿Qué mensaje tenemos que enviar? Eso es una realidad palpable. Sí, yo creo Usted y yo que que nos hemos vacunado y que yo le comentaba hace poco que mis síntomas, sí, yo tuve muchos síntomas, yo me sentí mal, pero cuando me sentía mal decía, bueno, finalmente es preferible sentir este malestar que tener el COVID y sentir lo devastador que es para nuestro cuerpo y las secuelas que deja el COVID, si tenemos la fortuna de sobrevivir. Entonces, eso, ¿qué le podemos decir a nuestra gente para derribar un poco esos mitos? yo digo que aquí lo principal es la cuestión esta de lo que le llamamos la conversación personalizada. Esas conversaciones, esos espacios donde podamos compartir con los que sí saben y los que no saben y con los que lo han vivido. Yo creo como tú lo haces en tu reflexión, tú te vacunaste así como muchos de nosotros. Yo me vacuné, tuve síntomas secundarios, pero fue algo así muy leve. Otros conocidos míos, familiares míos, iguales, algunos 2, 3 días, pero volviendo a lo mismo, prefiero sentir esos síntomas que ir a caer al hospital y ser entubado. O sea, ahí es donde yo me pongo a pensar y es donde yo hago la reflexión personalizada. Y ese tipo de reflexión personalizada es lo que tenemos que transmitir a nuestra comunidad. El otro día estábamos en un espacio de un foro comunitario para la propia comunidad y una persona dijo, hay que vacunarse. Mi familia se contagió completamente. Mis 3 hijos, yo personalmente, decía la señora, mi esposo también, y perdimos la batalla con mi esposo. O sea, ahí 4 personas contagiadas y entonces ella sigue insistiendo, vacúnense, no pierdan la oportunidad de vacunarse, porque eso puede prevenir. Aquí lo que estamos hablando es prevenir. Una, ir a caer al hospital y ser entubado. 2, perder la vida como muchas familias lo han hecho. Y yo creo que ese mensaje personalizado es el que a veces te llega y te hace reflexión. Otra historia, una familia entera, o sea, ya vacunada, se vuelve a contagiar y 2 de los integrantes de la familia fueron síntomas leves y la tercera fueron síntomas un poco más graves que la hizo llegar al hospital. Entonces, sabemos que el COVID está y así aún vacunándose todavía estamos en riesgo de ser contagiados. O sea, Exacto. Entonces lo que tenemos es que minimizar un poco, hemos hablado aquí de la palabra miedo, pero entonces sí, en torno a la vacuna podemos hacer este tipo de reflexiones y Juvencio, usted me dirá si está de acuerdo conmigo. Tenemos que tener miedo de justamente contraer el virus sin tener el anticuerpo, porque la consecuencia puede ser, además de la muerte, si sobrevivimos, pues una cuenta del hospital muy alta,
que tienen a la que tiene que hacer frente toda la familia si no tenemos seguro. Y también tenemos que tener eso, el miedo de decir, bueno, por no vacunarme, porque tenerle miedo a los efectos secundarios, pues finalmente me puedo morir. O sea, ese es el miedo que podría movernos a tomar la acción, ¿cierto? Definitivamente. Y yo creo que ahí es donde el miedo, y eso es normal a la humanidad, ¿no? Pero la realidad al final del día es diferente. Yo creo que ahí es donde debemos ser conscientes de lo que, las consecuencias que caen al no tomar esa cuestión de prevención. Porque aquí lo que estamos hablando es prevención más que nada. Porque sabemos que el COVID no se va, el COVID está aquí, se quedó y vamos a lidiar con él, ¿no? Bueno, y hablando de la responsabilidad del Departamento de Salud, Juvencio, ¿usted cree que han sido suficientes los esfuerzos que se han hecho? ¿O qué falta por potenciar y llegar de manera eficaz y eficiente a nuestras familias? Mira, yo reflexiono que sí, el departamento, la Secretaría de Salud ha hecho los esfuerzos más enormes de integrarnos a ser parte de la solución de COVID. Pero todavía estamos muy, muy retrasados de tener un plan integral estratégico. Y yo lo puntualizo en dos maneras. Yo creo que la Secretaría de Salud se ha dado cuenta que no están solos, que hay organizaciones latinoamericanas que están al lado de ellos para apoyarlos, pero lo otro que puntualizo es de que todavía no han invertido lo suficiente. Para movilizar trabajos de esta magnitud se le tiene que invertir a las organizaciones, a los liderazgos, para poder ver resultados a largo plazo. Tercero, yo creo que lo que aquí también hace falta de que la propia Secretaría de Salud tenga un consejo asesor que los asesore sobre temas de salud en la comunidad latina. Yo creo que la única manera como varios actores pueden ser parte fundamental de apoyar el trabajo que está haciendo la Secretaría de Salud y ver resultados en 5 o 10 años. Porque como empezamos la conversación, la comunidad latina ha sido invisible en el tema de la salud, ¿no? Y si ese es el tema central que estamos ahorita hablando. Y para contrarrestar esta situación, debemos de tener un plan estratégico, pero también ese plan estratégico tiene que tener eh, cuestiones económicas que apoyen el trabajo que se va a realizar. Exacto, y lo que usted acaba de decir es puntual. Gente que sepa de la realidad hispana dentro del Departamento de Salud. Muchísima gente y muchísimos asesores. El lunes pasado usted tuvo una reunión virtual con Yasmín García Rico, quien es como nuestro brazo aliado dentro del departamento. Una persona, una mujer maravillosa, sumamente carismática y que realmente le duele su comunidad. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? Pues mira, que fue una reunión muy rica y nuevamente, como tú lo mencionas, Yasmín trae un liderazgo dentro de la Secretaría de Salud con bastante conciencia de lo que está viviendo la comunidad latina eh, y está recorriendo esos pasillos de la Secretaría de Salud para poder traernos en este espacio que tú mencionas, las reuniones del Consejo Consultivo de COVID-19 que nosotros establecimos. Y nos trae reflexión en cuestión de en los condados en donde todavía hay enormes rezagos y donde debemos de poner atención a esos ¿Cuáles condados. son esos condados? Por lo menos Son 10 menciones los son primeros 10 que condados, uno de ellos es Bladen, ese condado está en rojo, tenemos entendido la semana pasada, pero son condados donde hay una población pequeña, pero los índices son altos. Entonces, eso es alarmante. Cuando tú tienes una población pequeña y está impactando el COVID, severamente. Ujú. ¿no? Pero también yo creo que ahí vemos lo mismo que te mencionaba y lo hablamos constantemente, es la integración.
En esos Ujú. condados no hay organizaciones latinas, ahí a Claro. quien le corresponde es al Departamento de Salud. Y volvemos a lo mismo, la pregunta del millón es que tienen un plan integral para que esta pequeña población de esos condados puedan recibir lo que el resto de la población está recibiendo. Entonces Es ahí la es, desigualdad dando el latigazo, sí. sí, 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 definitivamente. Entonces ahí, lo otro también que tú sabes que la Secretaría de Salud dio $500,000 para ser distribuido a cierta cantidad de organizaciones. Y eso también Jasmine lo reportó, cómo están ubicados esas regiones donde están trabajando con esos fondos, lo cual es una mínima cantidad de recursos. O sea, estamos hablando de una problemática que está distribuida en todo el estado. Claro. Entonces, yo creo que estamos viendo avances. Yo creo que el trabajo que está haciendo Jasmine es enorme, es muy grande, te voy a decir francamente. Necesitamos más Jasmine en la Secretaría de Salud. Así es. Necesitamos un consejo asesor. Eso sí, no hay duda que necesitamos ese consejo asesor. Este, y que sea como lo mencionas, ¿no? Que sean personas que de veras conozcan de la problemática social de la salud de los latinos. Y bien, bueno, este ha sido el análisis. Falta mucho camino por recorrer. El mensaje que siempre será el recurrente, el que insistiremos organizaciones y medios, es la importancia de vacunarse y luego confirmar que es eficiente la vacuna. Claro que es eficiente, así como estamos sintiendo que hay condados que están en rojo, también estamos sintiendo que hay condados que ya han venido superando esta pandemia, justo porque la mayoría de sus pobladores han tomado la sabia y responsable decisión de votar, de vacunarse, perdón. Entonces, bueno, ahora vamos a despedir este contacto, pero les quiero anunciar que Juvencio también tiene información acerca de un grant, acerca de la posibilidad de que si tú estás interesado en inscribirte en un colegio comunitario de Carolina del Norte, lo puedas hacer de manera gratuita, pero lo vamos a dejar para un nuevo contacto que vamos a establecer con él, porque este tema es bastante importante y la comunidad merece conocerlo. Muchísimas gracias, Juvencio, por Un tu tiempo gusto. y por el análisis. Gracias, muchísimas gracias.